Conversamos con nuestro invitado anteriormente sobre la nueva economía en el mundo y los diferentes países que tienen proyectos internacionales en materia económica con alianzas, acercándose a inversiones, pero también una finalidad política. Por eso es lo que se refiere a China muy importante seguirlo, porque con la ruta de la seda pretende estar en Europa, en África, en Asia y en América Latina. De hecho, tenemos hoy la información y la noticia de que ante la escasez de dólares, por ejemplo, en un país latinoamericano como Bolivia, ha comenzado a usar yuanes, que es la moneda china, para su comercio internacional, no solo con China, sino también a través de China con otros países. Así lo acaban de anunciar las autoridades de Bolivia y eso puede pasar en otros países de América Latina también, dentro de este mundo donde la economía está tan vinculada a la geopolítica. Por eso el dólar, que ha estado la economía del mundo amarrado a él, también está ahora compitiendo el rublo, el yuan y el euro, por supuesto, que es una moneda muy fuerte, pero que tiene que haber acuerdos también entre los grandes países para el manejo de la economía de forma racional. Por ahora Bolivia también nos da esta información, la primera en América Latina. Comenzó a usar yuanes para su comercio con China en un esfuerzo por superar la escasez de dólares en el país. Según el gobierno, el monto ronda el 10 u 11% del comercio exterior, pero se espera que aumente con el tiempo. Desde el mes de marzo a la fecha tenemos un total de salidas en millones de yuanes de 278.8 millones, ¿no? Y tenemos esa cantidad de operaciones, ingresos y salidas de comercio exterior. Según datos oficiales, en 2022 Bolivia exportó a China por un valor de 787 millones y medio de dólares e importó por 2.545 millones y medio de dólares. Los sectores privados que comenzaron a usar la divisa extranjera son exportadores de minerales como zinc y plata y de carne. El ministro explicó que las transacciones fueron de manera electrónica y que aún no está disponible para la ciudadanía el acceso a la moneda de manera física. Esto obviamente no significa que ya hemos reemplazado el uso de la divisa del dólar, pero todo tiene su inicio, pues. Bolivia sufre desde los primeros meses de 2023 una aguda escasez de dólares que el país usó para las constantes importaciones de diésel y gasolina. En la última cumbre del Mercosur, el presidente boliviano Luis Arce propuso usar la divisa asiática para ir dejando el dólar poco a poco. En el resto de la región, Argentina comenzó a usar la moneda china para sus importaciones de ese país y para el pago de su deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Y el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva planteó al grupo de países que conforman el BRICS una moneda alternativa a la estadounidense. Uno de los temas más importantes hoy en día en el sistema internacional es lo que llamamos el calentamiento global, es el reto ecológico, ambiental. Esta mañana precisamente veníamos de la Universidad Nueva Esparta en Caracas de examinar algunas tesis de doctorado y entre ellas había una de las alumnas que desarrolló el tema del agua en su perspectiva, por supuesto, de la legislación nacional, las fallas que pueden haber y lo que podría hacerse, pero también dentro del planteamiento global de que el agua es una necesidad fundamental que está siendo atacada por todas partes con lo que está ocurriendo con el desarrollo salvaje de la economía y con la contaminación permanente, sobre todo de plástico en los mares y en los ríos, y todo el proceso que hacen las plantas al transformar el carbono en oxígeno está perjudicando al ambiente y es producto de toda esta situación de calentamiento en el mundo. Por eso tenemos una nota que tras varias semanas de olas de calor en numerosos puntos del planeta, uno de los organismos más interesantes y que se ha dedicado siempre a este tema, como la Organización Meteorológica Mundial, que está en Ginebra, acaba de anunciar dentro de las Naciones Unidas un observatorio europeo que asegura tener suficientes datos para señalar que no será seguramente el año y el mes que estamos viviendo el más caliente del mundo, porque nunca la Tierra había tenido tanto calor como en esta oportunidad. En toda la historia de la humanidad es julio el mes más caliente y los daños los estamos viendo en muchas partes con los incendios y con las inundaciones y esa anarquía en todo el ambiente que perjudica a la economía, pero también a la posibilidad de una vida en paz y en cooperación con otros pueblos.
Tras varias semanas de olas de calor en numerosos puntos del planeta, la Organización Meteorológica Mundial de Naciones Unidas y el Observatorio Europeo Copernicus aseguraron el jueves tener suficientes datos para anunciar que julio será seguramente el mes más cálido jamás registrado. Si observamos los 21 días más calurosos en términos de temperatura media global, todos han ocurrido este mes. Esta anomalía es tan grande con respecto a otros meses récord en nuestro registro, que estamos prácticamente seguros de que el mes en su conjunto se convertirá en el mes de julio más cálido registrado, el mes más cálido registrado. De confirmarse, el récord de este mes batirá el anterior, establecido en julio de 2019. Según los datos paleoclimatológicos obtenidos a partir de los anillos de crecimiento de los troncos de los árboles y los núcleos de hielo, apuntan a que las temperaturas actuales no tienen precedentes en nuestra historia, teniendo en cuenta los últimos millares de años, e incluso en un periodo mucho más largo, probablemente de 100.000 años. Los efectos del calentamiento debido a la actividad humana fueron concretos en estas últimas semanas. Incendios en Grecia y Canadá, temperaturas extremas en el sur de Europa, África del Norte, Estados Unidos y parte de China, que acaba de sufrir también los estragos del tifón Doksuri. Y la anomalía de temperatura constatada por Copernicus, cuyos datos completos se remontan a 1940, es tal que no es necesario esperar al final del mes para confirmar el récord. La temperatura del planeta ha aumentado ya en 1,2 grados Celsius respecto a la era preindustrial y algunos intentan diseñar medidas de emergencia para que este incremento no sea de más de 1,5 grados Celsius, el límite para el año 2100 que estipula el Acuerdo de París de 2015. Si seguimos en esta dirección, seguramente desde la época preindustrial hasta ahora 1,5 grados ha subido el planeta. Si llegamos a 2,5 es imposible la vida sobre la Tierra. Y eso es peor que una amenaza atómica porque se están derritiendo los grandes concentraciones de hielo, especialmente en la Asia donde alimenta el agua y donde hay grandes poblaciones. Incluso nosotros en el Cerro Bolívar vemos cómo se derrite este Picacho, que además con glaciares en todas partes son necesarios para el agua dulce. Los ríos están contaminados, las especies están desapareciendo y cada árbol que se corta es menos gotas de agua que pueden purificarse y menos oxígeno. Por eso la preocupación de la selva amazónica, que junto con la del Congo son los grandes pulmones del planeta. Vamos a un corte y seguimos con las últimas notas en el programa de hoy.